Buenas tardes. Vamos a ver un video acerca de la ley de Fourier en el mecanismo de transferencia de calor por conducción, en el cual la ecuación que define la ley de Fourier es esta que estamos viendo aquí en pantalla. Si se dan cuenta, esta diferencial de la temperatura y esta X representa el espesor diferencial del espesor, es decir, el flujo o la razón con la cual el calor fluye o se transfiere en una placa con una cierta área determinada es igual a una constante multiplicada por la razón con la cual la temperatura cambia con respecto al espesor de una placa, de la misma placa. Esta acá es un coeficiente de transferencia de calor por conducción propio de cada uno de los materiales. Su valor se puede encontrar en tablas de datos de los materiales en libros de termodinámica o operaciones unitarias. Ahora bien, si a esta ecuación diferencial que representa la ley de conducción, la ley de Fourier, se integra, obtenemos esta otra ecuación, que es el calor que se transfiere de un lado de un material hacia otro material. Esta representa todo el área superficial por la fuerza de la transferencia de calor. Esta acá es la misma constante y aquí está la diferencia de temperaturas. Es las temperaturas en cada lado de nuestra placa. Y la diferencia entre X1 y X2 simplemente es el espesor de esta placa. Ahora bien, aquí en esta figura lo que vemos es el perfil de temperaturas a través de una placa de algún material, a través del espesor de alguna placa de algún material. Hay tres opciones: que esté así, formando una especie de L, que en este caso sería en el tiempo cero, es decir, vamos a suponer que nada, o hay también agua pero a 25 grados centígrados, es decir, los dos lados están bolitas. Si por alguna extraña razón, en un solo instante, por este lado, se hace pasar aceite a 700 grados centígrados, en el instante cero, cuando se empieza a pasar el aceite a esta temperatura, el perfil de temperaturas a través va a crear algún cambio de temperatura, porque apenas se está transfiriendo el calor. Un tiempo después, el calor que está de este lado, que es mucho mayor al de este lado, empieza a transferirse a través de la placa. Es por eso que esta línea se empieza a separar aquí y empieza a haber una curvatura. Esta curvatura, si se le analiza, representa a esta dt sobre dx, que en otros libros le llaman el gradiente de temperatura. Y conforme va pasando el tiempo, este perfil de temperaturas se va haciendo cada vez más lineal, va perdiendo su curvatura, pero hasta que llegue a este límite. Es decir, la temperatura cambia a través de una placa de algún tipo de material de manera lineal con esta pendiente. Y esta pendiente está representada por este término. Esta ecuación ya integrada, resuelta, se obtiene también esta, que de hecho aquí está este término que está aquí, es el que se llama la gradiente de temperatura, pero aquí es a través del espesor. El área siempre va a ser perpendicular hacia la trayectoria por la cual está
transferencia del calor. Es decir, si el calor va en este sentido, el área superficial siempre va a ser perpendicular a esta dirección. Por ejemplo, trataré de dibujar aquí una placa. Vamos a suponer que esta es nuestra placa. Y ahora vamos a decir que la transferencia de calor se va a realizar de esta pared que está de este lado hacia la otra pared, es decir, el flujo de calor va a ser en este sentido, de esta pared granota a la pared que está acá atrás. Entonces el área superficial debe ser el área. Si por alguna extraña razón deciden que el calor va a fluir de esta pared o de de esta pared, de este lado de la pared hacia acá, hacia el otro lado de la pared que está de este lado, entonces el área que te piden va a ser esta área que está. Por eso se dice que siempre va a ser perpendicular a la trayectoria del flujo de calor. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer que aquí tenemos un muro de ladrillos en el cual en un lado de este muro ahí tenemos una temperatura a 20 grados centígrados y del otro lado del muro está a 5 grados centígrados. Este muro tiene una de centímetros y queremos saber cuál es el flujo de calor que se el muro. Los datos que tenemos son los siguientes. El exterior del muro de ladrillos es de 4 por 7 metros. Esto nos va a servir para que nosotros vamos a ocupar una área superficial y de aquí la vamos a sacar con el espesor de 3 centímetros, espesor de 30 centímetros y una conductividad térmica de esto. Y este valor va a ser la K que está en la ecuación de Fourier, en la ley de Fourier. Las temperaturas, la más alta y la más baja, y nos piden la razón de transferencia de calor, o sea, Q. Entonces, tenemos esta es nuestra fórmula que vamos a ocupar. Esta K ya está, las temperaturas ya están, y las X1 y las X2, la diferencia de estos dos son los 30 centímetros. Entonces, antes de seguir, debemos de verificar si las unidades están bien o están iguales. Por ejemplo, para el valor de K nos da en watts sobre metro. Entonces, las distancias, las áreas, debe de estar en metros o en metros cuadrados. El área, como es 4 por 7 metros, ya está bien, pero el espesor está dado en centímetros, por lo que debemos de pasarlo a metros. Aquí está. Siguiente dato, temperatura está en Kelvin. Temperatura debe de estar en Kelvin. Y la K es watt sobre metro grado Kelvin. El área simplemente se obtiene multiplicando 4 por 7. Aquí está. Y teniendo todos estos datos disponibles de la ecuación de la ley de Fourier, primero hacemos lo siguiente. X1 y X2, la diferencia en este caso solo son las posiciones de este punto y este punto. Este es X1, esto es X2. Si lo viéramos en un plano cartesiano y viéramos el dibujo del muro sobre el eje de las X, tendría más sentido.
Pero en este caso, como ya lo estamos aplicando a algo un poquito más real, entonces esa diferencia de x1 y x2 solo se va a tomar como el espesor. Es por eso que estas dos solo las convertí en una sola x, en donde esta única x son los 3 centímetros, 30 centímetros, perdón, que se dieron en el dato, en los datos. Lo siguiente es esta área que está dividiendo, va a pasar para este lado multiplicando, porque lo que me están preguntando es este valor, esta Q. Y nos queda de esta manera. Una vez tenida este dato, estos dos datos y esto, simplemente sustituyes y obtienes este valor. Y ese es el flujo de calor que hay en un muro de ladrillo con este valor de su conductividad térmica y con esas temperaturas en un lado, en el lado caliente y en el lado frío. Ahora aquí, la pregunta sería, ¿quién es T1 y quién es T2? O sea, ¿dónde pongo el 20 y dónde pongo el 5? Aquí el asunto es el siguiente. Normalmente, el calor o el flujo de calor siempre se da del lado más grande hacia el más pequeño. Es decir, el flujo de calor, el flujo de cualquier energía, siempre va a ser del lugar donde hay más energía hacia el lugar donde hay menos energía. En este caso, la temperatura se puede tomar como un indicador de dónde hay más energía y dónde hay menos energía. Para nuestro caso, donde hay más calor y donde hay menos calor. Entonces, esta va a ser la temperatura del lado caliente, siempre va a ir hacia la temperatura del lado frío. Es decir, T1 siempre debería ser la temperatura más caliente que T2. 20 menos 5 me da 15. Y al hacer toda la multiplicación, me da aproximadamente este valor. Recuerden, siempre el calor va a fluir de mayor a menor. Es por eso que las temperaturas tienen que ser de mayor a menor. Otra opción sería poner aquí un valor absoluto. Y aquí ya no importaría dónde pones el más grande o más pequeño. Al fin de cuentas siempre vas a obtener el valor positivo. Vamos a suponer que en algún momento ustedes hacen una operación y les da un valor negativo. ¿Eso qué significa? Obviamente el calor, por lo que estamos diciendo aquí, no puede fluir del más frío al más caliente. Lo que ¿qué significa? Es de que tú razonaste el ejercicio de manera opuesta, en el sentido opuesto, por decirlo así. Tú, en este caso, supusiste o hiciste la suposición de que el flujo de el flujo de calor, en ese caso, fue de la temperatura más baja a la temperatura más alta. Es por eso que te puede dar este signo menos. Recuerden que en ecuaciones diferenciales y en derivadas y en cualquier otra ecuación que tenga una derivada, el signo negativo o positivo solo implica la dirección, adelante, atrás, arriba o abajo. Espero les haya gustado este video y espero hayan entendido un poquito acerca de este primer ejercicio. Nos vemos en el siguiente.